¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos a una clase más de este curso que hemos titulado Las verdades escatológicas. ¿Qué hay después del más allá? O bien, algunas de las interrogantes que muchas veces nos cuestionamos. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué es la resurrección? ¿Qué es el juicio final? Y si en este seremos mandados al infierno, al cielo o al purgatorio. Pero antes de entrar en esos temas específicos, necesitamos conocer el contexto donde poder comprender las realidades últimas según nuestra fe cristiana. Es por eso que la clase del día de hoy tiene como tema la consumación del tiempo, la historia y el reino. Y esto implica necesariamente un acercamiento a estos conceptos. Cuando hablamos de tiempo, no necesariamente nos referimos a lo cronológico, a la sucesión de las horas donde nos desarrollamos. El tiempo tiene una característica más importante. La historia, ceñida al tiempo, es el devenir de los acontecimientos a lo largo desde la creación hasta la consumación. Lo detallaremos en un momento. Pero me gustaría que quedara muy claro este concepto. El tiempo no es en sentido cronológico, sino más bien en sentido kairológico. El kairos es la presencia operante de Dios en nuestra realidad, desde la creación hasta su consumación. Nosotros, cuando hablamos de juicio, de resurrección, de infierno, de gloria, lo hablamos en ese sentido. No en un acontecer cronológico, sino en una realidad, en un plano escatológico. Por eso, es muy necesario que nosotros tengamos como idea muy precisa en qué contexto vamos a hablar sobre nuestros temas del más allá, como en algún momento se nos llega a conocer. Entonces, que quede muy claro, cuando hablamos de tiempo no nos referimos a la sucesión de las horas que medimos con el reloj. Cuando hablamos de tiempo hablamos de la historia, del acontecer, de las realidades que vivimos y hacia dónde estamos proyectados. Es por eso muy necesario decir que para poder hablar de una historia y de una realidad, necesitamos hablar de consumación. Con este término, nos referimos no a un mero acabarse de la vida humana o de la historia universal, sino a una realidad más densa, la llegada a una meta y el acabamiento de una historia que tiene sentido desde el inicio hasta el final. Nosotros no hablamos de una finitud, de un acabamiento, como podemos decirlo, como hemos dicho hace un momento. Hablamos de una consumación, donde toda la historia encuentra sentido. La consumación es el camino hacia la finalidad, no hacia lo que se acaba, hacia la aniquilación. De ninguna manera el cristiano cree en la aniquilación. Es decir, que se muere, termina su vida, termina su existencia. De ninguna manera podemos hablar en esos términos. Nosotros señalamos la consumación de nuestra historia. Tiene un objetivo, tiene una finalidad, se llega a esa finalidad y entonces se consigue plenitud. Por eso nosotros utilizamos el concepto de consumación. Ahora, ¿quién es el principio y meta de esa historia? Dios. Para el cristiano, Dios es prácticamente la realidad donde se consuma la historia humana. La fe judeocristiana, la fe de cada uno de nosotros, mantiene dos afirmaciones. La historia tiene una dirección, se encamina hacia una plenitud, y dos, su marcha está presidida por un Dios amoroso. La historia es lineal, tiene un principio y un fin. Tiene una realidad de origen y una realidad de final. Pero insisto, la finalidad como el objetivo. Y en ese trayecto, en el trayecto del origen hacia la finalidad, quien sostiene la historia es nada más y nada menos que Dios. Dios sostiene nuestra historia. Por eso, es muy necesario comprender que en esta concepción judeocristiana puede caracterizarse de direccional lineal. Arranca de un punto que representa un comienzo absoluto, lo que nosotros llamamos creación, se dilata en el tiempo bajo la constante actuación de Dios, bajo la gracia, bajo su providencia,
y llegará a su consumación en la eternidad. Entonces, ¿cómo poder entender esta historia lineal? En un principio, desde la creación, en el transcurso del tiempo con la actuación de Dios y la consumación en la eternidad. El resultado gráfico básico contiene un alfa y un omega. Quizá es aquí donde entendamos esa expresión. Cristo es el alfa y la omega, el principio y el fin. Principio como origen de creación, fin como finalidad, hacia allá nos dirigimos. Y en estos dos puntos hay una línea de progresión trazada entre Dios y las criaturas libres. Dios es quien sostiene esa historia. Dios es quien la alimenta y de alguna manera es quien la sostiene. Ahora bien, la visión cristiana del fin será hondamente marcada por el acontecimiento Jesucristo. Y esto es fundamental en la teología. Nuestra referencia central es el Señor Jesús. No podemos hablar de las realidades últimas si no conocemos las realidades presentes. Y para esto es necesario afirmar que nuestra historia está ceñida por la experiencia en un acontecimiento, lo que nosotros llamamos acontecimiento Jesucristo, que parte desde la creación del mundo hasta su resurrección, ascensión y glorificación. En Cristo nosotros le encontramos sentido a nuestra historia. Entonces, el tiempo que transcurre, la temporalidad, está prácticamente sostenida por la providencia divina en Jesucristo nuestro Señor. Ahora bien, el Hijo Eterno de Dios, naciendo en el tiempo, inaugura ya la era de la salvación y de la plenitud o consumación. Ya con esta primera venida, implanta el reino de Dios y abre las puertas de la vida eterna. Jesucristo, al encarnarse, nos da la posibilidad de ser salvados. Y la salvación no se entiende de otra manera, sino como plenitud de nuestra existencia y como proyección hacia la eternidad. Aunque lo hace de forma incoada, es decir, a manera de semilla. Nos trae la salvación en semilla, por decir una imagen gráfica, y de allí, obviamente, vamos a ir comprendiendo toda la realidad que nos viene. Jesús trae los bienes mesiánicos en forma de semilla, como he señalado, dejando para un momento posterior su retorno, su vuelta, su regreso, la consumación de la historia salvífica y de la forma definitiva del reino. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con todo esto? El tema fundamental es el reino de Dios. Mucho hemos escuchado hablar al respecto y quizá nos imaginamos que el reino será un lugar donde exista prácticamente todo lo que anhelamos. Pero más que un lugar, el reino es un estado de vida. Y hoy, este es el tema fundamental. ¿Por qué anhelamos la consumación de la historia? Porque queremos participar ya desde ahora en el reino de Dios. El reino anunciado por Jesús no es una alusión a la potencia rectora de Dios sobre el universo, o el reino un día conquistado y desde entonces continuado sobre Israel. No. El reino no es una posesión de poder, sino el anuncio de un reino realizado en plenitud, absolutamente eficaz y definitivo para los últimos tiempos. Con todo esto, entonces, podemos decir que el reino de Dios es exclusivamente obra del Dios que nos ha creado, que se nos revela, se nos manifiesta. No puede merecerse por un buen comportamiento ético religioso. No puede tampoco ser producto de una lucha de tipo político, ni ser fruto de nuestra especulación. El reino de Dios no es como nos lo pintan en algunas sectas. No es tampoco un lugar donde vamos a habitar y no tendremos preocupaciones. Ya no existirán sin duda, porque nuestra realización humana será consumada. Pero evitemos la localización del reino. Evitemos en nuestra mente prácticamente la cosmologización, como podemos decirlo, de una realidad que supera nuestra naturaleza, que es la realidad divina. Dios, en su naturaleza amorosa, es gracia, y en esa gracia seremos nosotros consumados. El reino de Dios es, sin duda, la actuación operante, activa de Dios en nuestra historia.
Ese reino no podemos nosotros planificarlo, organizarlo, producirlo ni construirlo. El reino de Dios nos es dado, nos es otorgado en la providencia divina. Ha sido preparado para nosotros. Al hombre por eso se le exige, sin embargo, que se convierta, que crea, que se esfuerce. Con esto podemos concluir que el centro en torno al cual se organizó la actividad pública de Jesús en hechos y palabras, la práctica soteriológica y la concepción de sí exclusivamente orientada a Dios, fue el anuncio del reino, ya cercano y al mismo tiempo abierto. Cercano porque Él se encarnó y abierto porque nos proyecta hacia la consumación, hacia la eternidad. Hemos de tener claro entonces que la basileia, término griego, no se refiere a un territorio de dominio, a una soberanía políticamente intrahumana. Tampoco se puede confundir con una comunión de sentimientos, en el sentido de un espiritualismo que huye del mundo o de una intimidad sin relación con la historia. Ojo con esto. No se refiere tampoco al espiritualismo que muchas veces se nos ofrece, como enajenados de nuestra realidad y entonces aislados en una concepción espiritualoide. No permitamos eso en nuestra vida espiritual. El reino, debemos precisarlo, en el que Dios acontece es en el aquí y en el ahora, en la predicación de Jesús, mediante su actividad salvífica, mesiánica, donde establece lo prometido del reino de Dios en medio de su pueblo. Dios operando, insisto, Dios actuando. El reino de Dios es ni más ni menos que la gracia de Dios prácticamente derramada, permítaseme el término, en la historia. En este sentido, Jesús, como proclamador y mediador del reino de Dios, lleva a cabo al mismo tiempo, en representación del pueblo, la aceptación humana de la alianza con la actitud obediente frente al Padre y con fidelidad a su misión. En Cristo, nuestra condición humana, en la historia, en el devenir del tiempo, es consumada en su naturaleza divina y proyectada a la presencia de Dios. En la comunión de Jesús, en su seguimiento y en una vida según su espíritu, se realiza la comunión de la alianza ofrecida por Dios, la vida según sus preceptos con amor a Dios y al prójimo, y como un caminar para la senda de Dios. Entendamos, por tanto, que la basileia, el reino de Dios, traspasa nuestras expectativas meramente terrenas. ¿Por qué? Porque es la participación de lo divino. En el reino de Dios participaremos de esa prácticamente realidad que nos supera y donde nosotros podemos encontrar la plenitud. Por lo tanto, hermanos, la basileia no debe ser entendida estéticamente ni estáticamente como un estado místico o moral del alma. Se da más bien en el intercambio de una referencia dinámica de Dios a la creación, por un lado, y de la autoentrega por el otro, de la criatura a Dios. Podemos decir que el reino se hace visible en la correspondencia que nosotros podemos hacer al amor que se nos ha dado. Dios se nos entrega y nosotros le respondemos con acciones concretas, con acciones de caridad. Entonces, Dios nos da su gracia, el hombre responde con caridad y en ese sentido se hace visible el reino de Dios. Por eso podemos decir de alguna manera, el reino de Dios se hace visible en la medida que el hombre ama, que el hombre se entrega por el bien y entonces vive en la caridad. El reino se vive en la caridad y esa caridad es temporal, pero al mismo tiempo nos proyecta a la eternidad. El reino de Dios se consuma en una realidad personal, nosotros, pero proyectada hacia Dios. Cabe señalar que la realidad del reino de Dios presenta una dimensión escatológica. Es un don sobrenatural, solo procede de Dios, viene de arriba, pero al mismo tiempo es totalmente de este mundo. Es en la persona de Jesús, en sus palabras y acciones, que ese dualismo es posible. En el Señor Jesús se inicia el reinado, pues se hace solidario con todos nosotros, sobre todo con los pecadores, los que sufren. Se sienta a la mesa y les otorga el perdón.
Así entonces, lo decisivo de Jesús y del reino no consiste, por tanto, en que haya traído una doctrina elaborada o sistemática de aquello que ya conocía del Padre, o bien que haya realizado una radicalización de las esperanzas mesiánicas del pueblo de Israel, sino que Él puso el reino de Dios en relación indisoluble con la persona. En Jesús encontramos a nuestro mediador. Si nuestra historia había sido dañada por el pecado, en el acontecimiento Jesucristo encontramos la proyección y la posibilidad para llegar al reino. Entonces, lo nuevo en el anuncio es que el reino se identifica personalmente y completamente con nuestro Señor Jesucristo. Donde Jesucristo está operando, allí se vive el reino. En concreto, hermanos, y como prácticamente resumen de esta sesión, es necesario comprender una cosa. Cuando nosotros hablamos de tiempo, no nos referimos a la sucesión de las horas que marcamos con el reloj. Cuando hablamos de historia, no nos referimos tampoco a los acontecimientos del pasado que nos han narrado. No. Cuando hablamos de tiempo, hablamos de la realidad que vivimos, de la sucesión del tiempo en la medida en que somos conscientes de lo que vivimos, de nuestros acontecimientos. Hoy es el tiempo presente y aquí y ahora debemos actuar con determinación. Tenemos solo una oportunidad para decidir. Ese es este momento, esta realidad, este instante. Y entonces, ese instante pasa a la historia porque estamos sujetos al devenir del tiempo. Cuando hablamos de tiempo nos referimos a la realidad divina, a lo que Dios obra en nuestra historia, en el presente, en nuestro contexto. Y ese contexto se va a consumar en la persona de Jesús. ¿Qué debemos aspirar con todas estas realidades últimas, estas realidades primeras y en el devenir de nuestra historia? La ejecución del reino, solo que ese reino debe ser prácticamente comprendido desde ya y potencializado hasta la eternidad. La consumación del tiempo, de la historia y del reino implica necesariamente nuestro compromiso personal. Que Dios los bendiga, les dejamos los apuntes, una lectura para enriquecer esta sesión y en la medida de lo posible estamos dispuestos para aclarar sus dudas. Bendiciones.